Buenas tardes, ¿cómo están? Vamos a esperar que nos unamos, que se unan más estudiantes. ¿Listo? Hola, buenas tardes. Buenas tardes, Larry. Buenas tardes, Buenas tardes, ¿cómo estás, Jacobo? muy bien, ¿y ustedes cómo están? Muy bien, gracias a Dios. Demos un minutico más como para que lleguen más estudiantes. Bueno, Larry y Jacobo, mientras tanto, ya los convertí en coanfitriones, listo, para que puedan proyectar y todo eso, porque yo los presento y me vuelvo para clase. ¿Listo? Entonces, Ay, ¿cómo así? demos ¿No vas a estar un en la charla? minutico más. No puedo, no podía yo, pero aquí ya nos acompaña otro de los profes, ya enseguida los presento, listo. Igual él queda grabada, ¿vale? Ah, listo. No hay problema con eso, ¿cierto? Yo no No, tengo ningún yo problema. le No voy sé si a Jacobo o alguno de preguntar. los asistentes Ok, tenga algún problema. listo. Bueno. Listo. Bueno, como premiando la puntualidad, pues como de los que ya estamos. Entonces, nada, buenas tardes para todos, muchachos. Espero que se encuentren bien. Eh, Larry Jacobo, buenas tardes y muchísimas gracias pues por unírsenos. Muchachos, nos acompañan entonces Larry y Jacobo, que son compañeros, pues, o ingenieros que trabajan en la organización Sofca. Ellos nos van a estar acompañando este semestre en la fábrica escuela, como les comentamos la semana pasada, pues en el rol como de mentores para el backend y para el frontend. Y la idea de hoy es que pues nos van a dar una charla como la titulamos así como de tips y patrones para el desarrollo del front y del back, pues desde cero, que es como lo hacemos en la fábrica escuela. Yo a ellos les alcancé a enviar unas cuantas preguntas de uno de los equipos que, pues, o temas de uno de los equipos que nos compartía, que quería que conversáramos pues acá, y ellos pues nos traen otra información. Larry, Jacobo, bienvenidos. Si quieren, se presentan para que los muchachos nos los conozcan. ¿Quiénes nos acompañan acá? Nos acompañan en la fábrica de escuelas, somos más de 400 personas, pues en diferentes equipos. Normalmente a estos talleres no llegamos todos. Acá fueron convocados los que en esta edición 2024-2 están haciendo el rol de desarrollar el front, el back, y están los de análisis y diseño 2 porque ellos en ese curso pues también ven patrones y adicionalmente pues ayudan con el mockup y partecita pues del punto de partida del front, ¿cierto? Igual casi siempre la abrimos a toda la fábrica porque son temas que son de interés de todos los que estamos pues en proceso de formación, solo que hacemos énfasis en algunos roles porque a esa hora hay otras clases, entonces le ponemos énfasis a algunos roles. Entonces, muchachos, bienvenidos y pues nada, para que se presenten. El espacio está citado hasta la 1. Yo pues no podría cerrarlo. Aquí nos acompañan los monitores de la fábrica. Creo que está Estefanía, si no sé si ya se nos conectó. Ella nos va a acompañar pues hasta el final de la charla de ustedes porque pues daría continuidad con otro tema. Listo, entonces, bienvenidos. Bien, muchísimas gracias. Muchachos, buenos días para todos y para todas. Como comentó la profe allí, la idea del día de hoy es dar una pequeña charla, una charla introductoria más que todo de generalidades sobre algunas cuestiones a tener en cuenta y pues patrones que podrían ser útiles para darle solución pues a esas traspiés que pueden surgir durante el desarrollo de software, ¿cierto? Voy a compartirles por acá pantalla. A ver, screen 2. Creo que ahí debería estarse viendo mi pantalla, si no estoy mal. Sí, ¿Sí señor. se ve bien? Sí, Bien.
Y pues como les comentaban, mi nombre es Larry Ramírez, soy coach técnico de Sofka y pues también nos está acompañando Jacobo, que es otro de los coach que trabaja con nosotros pues dentro de Sofka View. Jacobo está más enfocado a lo que sería la parte del front, aunque también pues es un desarrollador full stack, tiene más conocimientos en ese área, por lo que ahorita los voy a estar dejando con él para que veamos toda esa parte del front y pues yo les voy a compartir unas generalidades con respecto a lo que venimos hablando, pero pues más enfocados desde el back, ¿cierto? Igual ustedes creo que ya incluso me han citado un espacio para resolución de algunos conflictos, de algunas cuestiones que tienen. em, que veríamos el día de mañana. Creo que tengo una reunión con ustedes. Bien, muchachos, la idea es compartir estos consejos útiles, ver estos patrones que son importantes, tanto pues del lado del front como del back desde la experiencia que hemos tenido tanto en desarrollo como a la hora de plantear formaciones que hemos tenido desde SoftCAIU, qué necesidades se tienen dentro de la operación o dentro del área operativa de Sofka que nos piden a nosotros y que debemos integrar pues también en lo que serían las formaciones. La idea es que al finalizar esta charla, muchachos, ustedes tengan una comprensión más marcada de todos estos patrones y la diferencia que pueden causar ellos a la hora de plantear arquitecturas o desarrollar aplicaciones en un aspecto o en un ámbito moderno, ¿cierto? Y pues tanto del lado del cliente como del lado del servidor. Bien, no sé, Jacobo, si te quieras presentar o si quieres te presentas ahorita en, en, en el Ahorita. segmento. Bien. Muchachos, este es el índice o el esquema que vamos a tener. Vamos a ver los patrones enfocados al desarrollo back, luego vamos a ver los patrones enfocados al desarrollo front y por último vamos a ver unos conceptos generales que pueden ser útiles pues tanto para desarrolladores back como front como desarrolladores full stack, ¿cierto? Quizás la primera pregunta que nosotros nos planteamos o la decisión más grande que nosotros podemos encontrar al principio del desarrollo de una aplicación es si nos guiamos por una arquitectura de microservicios o de monolitos. Ambos tienen ventajas y desventajas, pero hay que ser muy claros en algo, muchachos, y es que no todas las aplicaciones necesitan empezar siendo microservicios. Quizá nosotros podamos volcarnos por esa decisión porque pues es una solución innovadora y es tecnología de vanguardia, pero no necesariamente es la panacea, ¿cierto? Y dependiendo de la solución a la que nosotros queramos llegar, pues asimismo debemos plantearnos esta decisión al inicio del desarrollo de la aplicación, ¿cierto? En lugar de comenzar ya fragmentando nuestro sistema, lo mejor o la mejor práctica que podríamos adquirir es construir un monolito, pero bien estructurado, ¿cierto? Y haciendo énfasis en bien estructurado. ¿Para qué? Para que esta estructura que ya está correctamente planteada desde un principio me permita a mí escalarlo de una forma uniforme a medida que el negocio pueda crecer, ¿cierto? Entonces un monolito bien organizado es mucho más fácil de gestionar y no solo y solamente pues cuando llegamos a una aplicación de un nivel de complejidad un poco más alto o pues ya suficiente para el desarrollo de microservicios, entonces ahí sí podemos pensar en movernos a una arquitectura de de microservicios, ¿cierto? Ahora, cuando realmente se justifica esta arquitectura de microservicios, que pues definitivamente nos ofrece una escalabilidad o una autonomía incluso para diferentes equipos de trabajo, eh, también tenemos que tener en cuenta que esto conlleva lo que sería una complejidad mucho más grande y temas ya de orquestación, manejo de transacciones distribuidas y cuestiones un poco más complejas, ¿cierto? Entonces, precisamente por estas mismas responsabilidades que acarrea este poder, ¿cierto? Recuerden que un poder conlleva una gran responsabilidad. Es importante plantearnos si realmente es necesario plantear una arquitectura de microservicios desde un inicio, ¿cierto? Podemos pensar también tal vez en un ejemplo como de pronto un e-commerce. Podríamos estructurar bien un monolito que por una parte gestione productos, por otra parte usuarios, por otra parte pedidos, ¿cierto? Y con el tiempo, cuando el tráfico de este e-commerce, cuando ya hayan más usuarios y ya la complejidad aumente, podemos incluso mover solamente un área de ese monolito, como podría ser, por ejemplo, el sistema de pagos, que es un área que se estructura, que debe estructurarse de una forma muy consolidada pues podríamos extraer solamente ese pedazo en un microservicio aparte y asimismo, pues únicamente de acuerdo a las necesidades que se requieran, pues se extraerían únicamente estas gestiones, ¿cierto? Muchachos, ya cuando estamos trabajando con microservicios hay una cosa que debemos tener en cuenta y es ese patrón API Gateway que
en general nos sirve como para exponer una única fuente hacia afuera de nuestros servicios y centralizar todo lo que serían todas esas peticiones que tenemos hacia los diferentes esquemas que tenemos planteados dentro de nuestra solución, ¿cierto? Entonces utilizamos el API Gateway para manejar todo lo que sería el enrutamiento, seguridad y balanceos de carga, porque también, pues, pensando en aplicaciones escalables, podemos pensar en que estas cargas pueden ser diferentes dependiendo de momentos o de espacios que tengamos, ¿cierto? Y también el patrón API Gateway nos sirve para centralizar todo lo que sería autenticación, autorización e incluso transformaciones de datos, ¿cierto? Para generalizar todo lo que entra a nuestra aplicación y así pues tener un mayor control de eso, que es uno de los grandes riesgos que tiene estas aplicaciones enfocadas a microservicios, ¿cierto? Que no vayamos a tener un desconsolidado de lo que es toda la información, sino más bien mantener todo centralizado. Otra cuestión importante que debemos tener en cuenta pues a la hora de desarrollar nuestra aplicación es cómo vamos a gestionar las dependencias que vamos a utilizar. Y a medida que los sistemas crecen en tamaño y complejidad, pues esto va siendo una tarea un poco más extenuante, ¿cierto? Más difícil. Aquí podemos hacer uso de otro patrón que es la inversión de dependencias. En inglés, dependency injection, ¿cierto? Muchas veces estos conceptos se trucan y terminamos diciendo inyección de dependencias y realmente no es tan adecuado, ¿cierto? Más bien, eh, tomémoslo como inversión de dependencias. Y esto lo que nos ayuda, muchachos, es a desacoplar diferentes componentes. Y esto nos facilita el testeo, nos facilita la escalabilidad de la complejidad y en términos sencillos, en lugar de que las clases creen las propias dependencias que ellas tienen, pues hablando en cuestión de programación orientada a objetos, le pasamos esa responsabilidad a un gestor de dependencias. Esto se puede observar mucho más claro de pronto en frameworks como Spring Boot, que tiene su gestor de dependencias interno y pues que es él el que se maneja de gestionar todo lo que sería el ciclo de vida de los bins que él crea, pues allí se estaría haciendo implementación de este patrón de inversión de dependencias, ¿cierto? Y si no soy yo el que se encarga manualmente de gestionar esas dependencias, pues lógicamente en la praxis esto va a ser más eficiente, ¿cierto? Y va a ser más flexible y va a ser más fácil de escalar. Bueno, yo menciono Spring Boot en Java, pero Nest.js en Node también tiene su propio sistema de gestión de dependencias y él mismo se encarga de hacer todo lo que sería la inyección y manejar todo pues, el ciclo de vida de los objetos, como sea que se llamen en cada lenguaje de programación. ¿Cómo podemos plantear esto, muchachos? Por ejemplo, un servicio de manejo de correos electrónicos. Si yo mantengo desacoplado esto por medio de dependencias, me permite a mí pasar de una plataforma como lo podría ser SendGrid no sé, algo pensado en AWS, a un sistema de gestión de mensajes en AWS, creo que se llama SNS. Se podría cambiar de uno al otro simplemente manejando la dependencia o utilizando interfaces para abstracción de las mismas, ¿cierto? Y generaríamos un nivel de desacople un poco más interesante en ese aspecto. Un aspecto bastante importante, muchachos, que debemos tener en cuenta es la seguridad que vamos a manejar en nuestra aplicación, ¿cierto? Y la seguridad es un área crítica a la hora de realizar el desarrollo. Eh, un error aquí que puede suceder es que pongamos a disponibilidad de todas las personas que están intentando hacer esa malversación de esos datos y quedar expuestos o vulnerables a lo que serían robo de datos, inyecciones SQL, ataques de fuerza bruta, esos ataques de DOS, estrategias como man in the middle, todas esas son cuestiones que debemos tener en cuenta a la hora de desarrollar las aplicaciones y cómo vamos a agregar esa seguridad. Hay diferentes formas de hacerlo. Debemos cuidar la integridad en cada una de las capas de la aplicación. Entonces, podemos implementar estrategias de autenticación, validación de datos, pues incluso cuestiones en reglas de negocio. Y las mejores prácticas o las prácticas más utilizadas actualmente, pues por un lado, tenemos el uso de JWT o JSON Web Token para manejar lo que sería la autenticación y autorización, ¿cierto? A diferencia de cómo se manejaba antes, que se manejaba por sesiones, los JWT o los JSON Web Token, como les mencionaba, son más escalables y pueden ser utilizados en sistemas distribuidos por microservicios, ¿cierto? Si la autorización viene ya con la petición, pues va a ser mucho más sencillo que si no lo hace y estamos manejando estas cuestiones de sesiones.
para encapsular la lógica de seguridad sin ensuciar nuestro código, sin estar poniendo validaciones en cada uno de los endpoints que nosotros estamos desarrollando, podemos aplicar el patrón proxy, que es este que tenemos aquí en la mitad, que consiste en interceptar todas las solicitudes que lleguen a los controladores o a nuestros servicios, que muchas veces se filtran hasta nuestro servicio las peticiones, y todas las validaciones que nosotros necesitamos hacer de seguridad las podemos hacer a través de ese proxy, ¿cierto? Y este va de la mano con ese API Gateway que vimos en las diapositivas anteriores, ¿cierto? Y este proxy pues se encargaría de comprobar si el usuario que está haciendo la petición o no pues está correctamente validado, autenticado y autorizado. Otra forma que nosotros tenemos para agregar capas de seguridad a nuestra aplicación es el patrón decorator o el decorador, los decoradores, que nos podemos como invisibilizar toda esa lógica de validación y simplemente utilizar anotaciones. Por ejemplo, Hibernate tiene las anotaciones de validate o valid, que pues escondemos todos esos detalles de validación y mantenemos un código limpio, ¿cierto? O visualmente limpio. Bien, hablamos de peticiones, bueno, hablamos de estructura, hablamos de peticiones, hablamos de seguridad y una parte muy importante también es el manejo de los datos y la persistencia. El manejo de los datos, muchachos, en cualquier aplicación es el corazón de las aplicaciones que nosotros queremos desarrollar, ¿cierto? Porque es como nosotros pretendemos estructurar todo eso que vayamos a, a persistir, ¿cierto? Y depende mucho de las necesidades del proyecto. Entonces, ustedes pueden elegir bases de datos relacionales basadas en SQL, ¿cierto? O SQL, como se dice coloquialmente, que nos ofrecen una mayor consistencia y ofrecen relaciones robustas. Y esto normalmente se ve pues en entornos bancarios donde necesitamos que que los datos, que la consistencia de los datos sea bastante exacta. O por otro lado, pues podemos tener las bases de datos no relacionales o no SQL que ofrecen una flexibilidad y una escalabilidad mayor que las anteriores, ¿cierto? Al no estar tan ligadas estrechamente las estructuras de datos entre ellas, pues podemos hacer que éstas crezcan de una mejor forma o de una forma más sencilla. Lo importante aquí, muchachos, es usar el patrón correcto para acceder y manipular los datos dependiendo de las necesidades que tenemos. Uno de los patrones más utilizados para esto es el patrón repository, que me permite a mí agregar una capa antes de la aplicación y podría incluso cambiar entre estructuras de datos de una manera muy sencilla, ¿cierto? Este separa lo que es la lógica de acceso a los datos de la lógica de negocio y por eso mismo es que me permite a mí hacer me podría permitir a mí ese intercambio entre una base de datos u otra o incluso utilizar las dos al tiempo, ¿cierto? Utilizando pues estrategias como lo podría hacer CQRS, que ya vamos a ver pues más adelante qué es, y utilizar los dos esquemas de bases de datos. Bien, otra cuestión, muchachos, que es importante es la cuestión de manejo de concurrencia y paralelismo, y esto sobre todo a medida que las aplicaciones crecen en tamaño, ¿cierto? O cantidad de usuarios, lo que a ustedes se les ocurra, carga, toda esa cuestión. El manejo de la concurrencia, pues en este aspecto se vuelve bastante importante. Un manejo incorrecto de lo que sería toda esta parte de concurrencia puede resultar en lo que sería bloqueos de la aplicación, tiempos de espera elevados, inconsistencias de datos en caso de que se estén realizando operaciones de lectura y de escritura al mismo tiempo en una misma base de datos. Y pues para esto, muchachos, em, se pueden aislar las tareas, las tareas en cuestiones de procesamiento o en cuestiones de transacciones, ¿cierto? Dependiendo del tiempo y de la complejidad que ellas requieran. Por ejemplo, procesar pagos, ¿cierto? Cargar archivos. Yo no sé si ustedes seguramente han pagado por internet. Muchas veces el pago no entra inmediatamente, sino que se queda como en un procesamiento y luego al minuto o a los 30 segundos llega una confirmación y eso es precisamente porque los procesos se están aislando de una forma asíncrona, ¿cierto? Al proceso principal. Para esto, muchachos, hay diferentes estrategias. Command and Query Responsibility Segregation, que fue lo que les mencioné anteriormente, que es este CQRS. Podemos utilizar el protocolo AMQP, que es Advanced Queue Messaging Protocol, que es para manejo de colas, como servicios como RabbitMQ, Kafka, etcétera, ¿cierto? Y pues lo que les comentaba de separar las operaciones de lectura y escritura en diferentes bases de datos, que es lo que consiste ese patrón CQRS. ¿Cómo estamos de tiempo? Bien. Esto es de front. Adelante, Jacob.
Bueno, muchachos, muy buenas tardes para todos. Espero que se encuentren muy bien. Ahora vamos con estos tips y estas prácticas que nos van a servir para facilitar y para mejorar mucho el desarrollo de la parte del front de nuestras aplicaciones. Mientras que voy hablando, me gustaría que fueran alzando las manitos los que están encargados de la parte del frontend o los que son amantes del frontend para ir viendo a cuántas personas puede llegar la parte del front, que es la que en lo personal a mí más me encanta. Entonces, lo primero que quiero que veamos, chicos, es la componentización y la reutilización del código. Si ustedes han llegado a crear páginas utilizando Vanilla, HTML, CSS y JavaScript, me imagino que se habrán llegado a dar cuenta de que toca repetir mucho código, porque estas páginas que realizamos con Vanilla no tienen una manera clara de crear componentes, de reutilizar código, etc. Cosa que los frameworks o las librerías, ya sea Angular, ya sea React, ya sea Vue, ya sea Astro, nos permite crear con una mayor facilidad, dándonos la oportunidad de reutilizar los componentes que tiene nuestra página. Entonces, si dado el caso tenemos una tarjetica informativa que queremos colocar en varias partes o que queremos colocar varias veces, utilizando un framework o una librería, solamente hace falta llamar el componente en vez de estar copiando y pegando el mismo código una y otra vez. Entonces, siempre que ustedes vayan a diseñar una interfaz de usuario, tienen que pensar en eso. Tienen que pensar en qué componentes pueden extraer ustedes para que se vuelvan reutilizables y les ahorren el hecho de estar duplicando y duplicando código. Y esto no solamente nos ayuda en temas de productividad, porque al no tener que realizar nuevamente el mismo código vamos más rápido, sino que también nos ayuda en temas de mantenibilidad. Mantenibilidad, ¿por qué? Porque si resulta que nosotros tenemos el mismo código duplicado en 5 partes diferentes de nuestra página, y algo queremos cambiar, queremos mejorar algo, etcétera, entonces tenemos que ir a esas 5 partes a cambiar lo mismo. O sea, tenemos que hacer ese proceso de cambio 5 veces. Mientras que si tenemos un componente que estamos reutilizando, con modificar el componente, inmediatamente todos los que estén utilizando el componente van a recibir el cambio de manera transparente. Eso va a ser muy beneficioso para nosotros porque muchas veces uno despistado pasa por alto una de las partes en las que tenía el código y la deja como estaba, se le olvida hacerle el cambio. En cambio, de esta manera, nosotros no estamos propensos a cometer ese tipo de errores porque ya todo es transparente gracias a que lo estamos haciendo por medio de los componentes. Aquí un patrón clave que pueden utilizar para crear los componentes de su proyecto, de su página, es abstraer partes de la interfaz para crear componentes genéricos que puedan reutilizar mucho, mucho, mucho. Por ejemplo, un componente que sea para un botón. Los botones en una aplicación pueden ser utilizados muchísimas veces. ¿Qué es lo único que suele cambiar en un botón? El texto y la acción que ejecuta. Entonces, perfectamente, ustedes pueden crear un componente, ya sea en React, ya sea en Angular, ya sea en Vue, sea en la tecnología, librería, framework o lo que sea, se puede hacer. Pueden crear el botón de manera que cada vez que se invoque el componente, se le indique qué texto quieren que tenga y qué acción quieren que ejecute. Entonces, de esa manera, pueden reutilizar el botón en muchísimas partes y pueden sacarle el máximo provecho a este tema de los componentes y su reutilización. Es un ejemplo muy chiquito, pero por ejemplo, ¿eso qué más les ahorra? Les ahorra el tema de los estilos. Ustedes estilizan ese componente y ya queda encapsulado esos estilos en el componente. Entonces, ustedes lo único que hacen es llamar y eso se viene con estilos y todo, sin que ustedes tengan que estar
volviendo a estilizar el botón y demás. Otra cosa buena que trae esto es el tema de la consistencia, porque como les digo, nosotros estamos muy propensos a cometer errores de detallitos que se nos pasen por alto. Entonces, si nosotros hacemos el botón 2, 3, 4, 5, 6, 7 veces, es probable que por allá a la séptima vez se nos olvide que le colocamos un borde redondo. Entonces ya uno entra a la aplicación y mira y encuentra 6 botones con el borde redondo y por allá encuentra uno rezagado con el borde cuadrado. Y uno como ve, ¿pero esto qué? En cambio, si utilizamos los componentes, todas las instancias que se realicen de ese componente van a tener una consistencia, cosa que es muy beneficiosa para nosotros y pues que eso es lo que quiero que ustedes vean. Que los componentes muchas veces los utilizamos como porque el framework o la librería lo dice y ya, pero si nosotros le sacamos el máximo provecho, esta puede ser una herramienta que nos ayude demasiado a la hora de desarrollar. Entonces, bueno, eso sería en cuanto al tema de la componentización. Vamos a ver ahora el tema del manejo de los estados. Con el manejo de los estados, nosotros tocamos algo muy importante, que es la interactividad de nuestras aplicaciones. Los estados de una aplicación manejan como cierta lógica para que a la persona se le haga un poquito más amigable el hecho de interactuar con nuestra página. ¿Cómo así? Les voy a poner un ejemplo de algo que yo hacía cuando estaba en mis inicios, y era que yo hacía un CRUD, ¿cierto? Yo hacía un CRUD. Y yo lo que hacía era que cuando creaba un nuevo registro, yo recargaba la página para que trayera otra vez todos los registros y me mostrara el nuevo que había creado. Entonces, imagínense ustedes estar en una página ahí tranquilos y que de la nada toda la página se ponga en blanco y se recargue. O sea, eso es negativo en cuanto a la experiencia que puede tener la persona. En cambio, con los estados, para la persona también es transparente, porque la persona crea un nuevo registro y nosotros lo que hacemos es que por debajo vamos y actualizamos el estado global. O sea, nosotros tenemos, hagan de cuenta que es como cuando ustedes tienen varias cuentas de ahorros, que ustedes en una tienen como el foco de sus ingresos. Por decir, en esta cuenta yo tengo la mayoría de mi dinero. Hagan de cuenta que algo así es el estado global de una aplicación. Solo que en vez de ser dinero, son datos, es información que transita por la aplicación. Entonces, eso nos permite hacer cosas como la que les menciono, como de que la persona crea un registro, entonces ustedes van y actualizan ese pequeño registro en el estado global. Entonces la persona, sin hacer nada, completamente tranquila, inmediatamente ve reflejado ese cambio en su interfaz gráfica, cosa que se le hace mucho más amigable. Todo eso teniendo en cuenta también muchas de las cosas que mencionó Larry, como de que hay procesos que son demorados, hay procesos que no son chasquear los dedos y ya están listos, sino que hay procesos que llevan su tiempo, toman algunos segundos, incluso hay procesos que pueden llegar a tomar minutos, dependiendo de la complejidad que tengan. Entonces, también es muy recomendable en estos procesos, cuando estamos desarrollando la parte del frontend, tener pantallas de espera, pantallas de carga, para que el usuario sepa qué es lo que está pasando, para que el usuario sepa que es que la petición que hizo, la operación que está realizando, está cargando, está trabajando por debajo. Que no piense que falló o que no piense que no se está ejecutando, porque si el usuario siente o piensa que no se está realizando lo que él indicó, lo va a volver a intentar. Entonces eso puede ir sobrecargando, en últimas pueden sobreponerse las operaciones y puede generar error. Entonces, bueno, otro de los temas importantes aquí con el manejo del estado es un patrón que se llama contenedor presentador. Este patrón se utiliza para separar la lógica de la interfaz. Porque sí, muchachos, el frontend también tiene lógica. A los que dicen que el frontend solo es CSS y estilitos e imagencitas, el frontend también tiene lógica. Y esa lógica es bueno separarla de lo que sí son imagencitas y CSS, ¿cierto? Entonces, de eso va el patrón contenedor presentador.
Y este lo que hace es darnos una guía de cómo nosotros podemos separar esa lógica de negocio de la manera en la que se presentan nuestros componentes. Normalmente se maneja simplemente dos capas. Una capa de componentes que está dedicada a la interfaz. Puede ser, por ejemplo, un botón, puede ser una tarjeta, puede ser una tabla. Y otra parte, que serían los contenedores, que lo que hacen es utilizar esos componentes presentacionales, pero pueden realizar una petición a una API, pueden consultar datos del estado global, pueden actualizar datos en el estado global, pero para el componente presentacional es indiferente, porque hagan de cuenta que es una tabla que es lo único que necesita, pues los datos que va a mostrar y ya. Y de eso se encarga el contenedor, como de traer los datos, de alistar los datos y de enviárselos a la tabla. Para la tabla es completamente transparente. La tabla con tal de que les pasen su información, ella las pinta. Ella coloca ahí sus filas con sus datos y todo bien. Entonces, de esto va el patrón contenedor presentador, muchachos. Entonces, ¿para qué nos sirve esto? Como les decía, para la tabla es indiferente si la información le llega de una API, si le llega de otra, si le llega de información que esté en la caché de la aplicación, etcétera. Le puede llegar de cualquier lado. El hecho es que para la tabla, en este caso, va a ser transparente. ¿Le llega una información? Listo, muy bien. La muestra y sale. Entonces eso nos permite tener un nivel de adaptación de la parte lógica, porque entonces nosotros en cualquier momento podemos ir modificando la parte lógica de la aplicación sin afectar la parte presentacional. Ahí está la verdadera ventaja. Nosotros cambiamos la lógica sin tener que ir a cambiar estilos, a cambiar HTML, a cambiar imágenes, porque están separadas. Que esa sería pues la ventaja más grande que encontramos ahí. Otro tema que también es muy importante, muchachos, son los efectos secundarios. ¿Qué es un efecto secundario? Por si no lo saben. Un efecto secundario son cosas que pueden alterar el flujo normal de nuestro código. Por ejemplo, si ustedes declaran una función que suma A más B, esa función no tiene efectos secundarios, porque ustedes le pueden mandar a esa función 1 y 2 y siempre el resultado va a ser 3. Pero si ustedes crean una función que agarre una variable externa y se la sume a un argumento, puede ser A, que le llega a la función, entonces ya eso va a depender de esa variable externa. Si la variable externa cambia, entonces el resultado de la función va a cambiar. Y eso sería un efecto secundario. ¿Cómo lo podemos ver un poquito más reflejado hacia el lado del frontend? Por ejemplo, las modificaciones en el DOM. Es decir, cuando ustedes bajo alguna circunstancia, no sé, quieren cambiarle el estilo a un componente, quieren cambiarle el color a un botón o quieren cambiar un texto, todas esas son como afectaciones que se le realizan al DOM, se llaman efectos secundarios. También las peticiones que se realizan a las APIs, como dependen de algo externo, se conocen también como efectos secundarios. Estos efectos secundarios es bueno darles un tratamiento, que ya lo vamos a ver, para que sea más transparente también para la aplicación el uso de estos efectos secundarios y que no se vayan a volver en contra de nosotros. Por ejemplo, Em, si nosotros estábamos consumiendo la información sobre el valor del dólar, si estamos utilizando cualquier API de todas las que existen, si estamos utilizando una que nos entrega diariamente en cuánto está el dólar en comparación al peso. Si a día de mañana esa API cambia y nosotros no le dimos un tratamiento adecuado a ese efecto secundario, entonces nos va a tocar entrar a cambiar bastante código para reemplazar esa API por una nueva. Entonces, a eso es a lo que voy, a darle un tratamiento adecuado. Y para eso tenemos solamente 3 pasitos que son los que estamos viendo en pantalla.
Primero, identificar cuál es el efecto secundario. Por eso la parte en la que les explicaba qué eran, cuáles pueden ser, para que ustedes ya también sepan identificarlos. Segundo, encapsular el efecto secundario. ¿Para qué se encapsula el efecto secundario? Para que no afecte el código que ya está realizado dentro de nuestra página. Digamos, si eso llega a fallar en algún momento, que a nosotros no nos afecte y no nos toque hacer mayor cosa. Y pues ya por último, teniendo ya identificado el efecto secundario y habiendo encapsulado el efecto secundario, pues ya lo podemos utilizar. Entonces, les voy a poner un ejemplo con el mismo tema de el dólar, el valor del dólar. Si nosotros tenemos encapsulado ese efecto secundario, digámosle esa petición que se realiza a esa API, si lo tenemos encapsulado, el componente lo único que hace es llamar una función. Listo, llama una función, todo bien. Pero el componente no tiene ni idea de qué hace esa función, al componente no le interesa. El componente lo único que sabe es que esa función le va a entregar el valor del dólar hoy. Pero listo, esa API se dañó, la tumbaron, lo que sea. Entonces, ¿nosotros qué hacemos? Como ese efecto secundario está encapsulado en esa función, nosotros vamos, modificamos esa función y la función sigue funcionando para lo que necesita nuestra aplicación. Entonces, para nuestro componente sigue siendo transparente. Nosotros lo único que cambiamos fue el lugar en el que estaba encapsulado el efecto secundario. Ahí estaría pues ya como el ejemplo concreto de toda esta carreta sobre los efectos secundarios. Y por último, tenemos el rendimiento y la optimización. Este es un tema bastante importante, muchachos, para que nuestras páginas no sean lentas. ¿Y esto en qué consiste? Les voy a dar algunos tipsitos. Por ejemplo, el tema de las imágenes. Las imágenes deben ser manejadas en el formato WebP. Ahí lo envié por el chat. Ese es el formato estándar, el que se debe manejar para las páginas web en imágenes. Manejar formato JPG, PNG no es tan bueno. Entonces se recomienda WebP. Otra cosa, las imágenes muchas veces puede que sean de una resolución gigantesca, que tengan una calidad increíble, pero que pesen 2,5 GB. Entonces uno llega y mete una imagen de 2,5 GB a la página y entonces la página cuando va a renderizarse, cuando uno entra a la página, se demora 4 minutos descargando esa imagen de 2,5 GB. Entonces, con eso viene la compresión de imágenes. Les voy a pasar un enlace por acá de un sitio que sirve para comprimir estas imágenes que estén en formato WebP. Entonces, ¿qué les recomiendo hacer? No hay como un porcentaje de compresión estándar para que ustedes digan, siempre que tengo una imagen la voy a comprimir tanto. No, eso ya es dependiendo de la imagen. Entonces, ¿ustedes qué hacen? Suben la imagen y la van comprimiendo y van mirando que la calidad de la imagen en la página sea buena y que a su vez el tamaño de la imagen sea bajito. Porque, por ejemplo, ustedes ven esa imagen ahí de ese faro. Puede que esa imagen tenga una resolución suficiente para mostrarse en un televisor de 70 pulgadas. Entonces, imagínense el peso. Pero puede que nosotros en la página lo estemos utilizando en algo similar como a lo que estamos viendo en la diapositiva, algo muy pequeño. Entonces, toda esa resolución no está siendo necesaria. Entonces, por eso el tema de comprimir las imágenes. También minificar los archivos de estilos y los archivos de JavaScript. Eso también le baja el peso de lo que tiene que descargar nuestro navegador para poder renderizar la página. Ustedes creen que no, pero esos espacios y el formato de código que uno le da al proyecto, eso pesa. Entonces, al menos cuando ya va a llegar el momento de subir el código a nuestro hosting, entonces minificarlo para que borre todos los espacios y optimice pues como todo el archivo para que pese menos. Y por último, muchachos, lo del faro y lo del Lighthouse está por algo, y es que en los navegadores ustedes tienen esta herramienta de Lighthouse para que puedan recibir un feedback desde el propio navegador sobre cómo se está realizando la carga de la aplicación.
Entonces, esta herramienta les va a decir, ah, mire, esta imagen está muy pesada o esta imagen está dos veces. Este archivo de JavaScript está muy pesado. Este archivo de CSS está muy pesado. Puede optimizarlo haciendo esto. Incluso la herramienta les dice, puedes optimizarlo si haces esto, lo otro, si le bajas el tamaño, si lo comprime, etcétera. Él les da consejos de cómo mejorar la carga. Y si no les da consejos, ustedes pueden investigar cómo hacerlo. Pero es una herramienta muy útil que les arroja directamente el rendimiento de su aplicación y listo, muchachos. Entonces, con eso terminamos los temitas de frontend. Los dejo nuevamente con Larry para cerrar la sesión. Bien, muchachos, antes de finalizar, yo sí quiero que veamos los consejos generales para, pues, como desarrolladores, ¿cierto? No solamente como desarrolladores back y front, sino cuestiones que hay que tener en cuenta eh, a lo largo de la vida de los proyectos, ¿cierto? Y pues en general prácticas que nosotros debemos establecer para con nosotros eh, para pues un mejor desarrollo de aplicaciones y un mejor código limpio, ¿cierto? Y hablando de código limpio, el primer aspecto que tenemos es ese de clean code y mantenibilidad. Un consejo fundamental, muchachos, para todos los que queremos escribir un código limpio es que no solamente estamos escribiendo para nosotros, ni para que funcione hoy, ¿cierto? Estamos creando un código que tiene que ser mantenible a largo plazo, que van a muy seguramente a leer otras personas y que definitivamente tiene que tener las mejores prácticas posibles, ¿cierto? Entonces, piense que incluso usted mismo en el futuro va a tener que leer ese código y va a tener que entenderlo, ¿cierto? Independientemente de sea lo que esté haciendo. Hay que evitar nombres de variables confusos, hay que separar el código en funciones tanto como se pueda, ¿cierto? Funciones pequeñas que sean descriptivas, hay que seguir los principios SOLID, principios DRIVE, el principio de simplicidad asumida de la programación extrema también es muy útil, ¿cierto? Lo que es KISS, YAGNI, Don't Repeat Yourself, no se repitan a sí mismos, You ain't gonna need it, no programar cosas que no van a necesitar, KISS. Keep it simple, stupid, es decir, mantenerlo lo más simple o lo más estúpido que sea posible, ¿cierto? Eh, Así nos vamos a evitar mucho eso de que escribimos un código, luego a los 6 meses volvemos a ver ese código y ya no nos acordamos de qué es lo que está pasando ahí, ¿cierto? Ni sabemos qué es lo que dice ahí. Entonces, utilizar estas herramientas o estos tips de código limpio para mantener esto lo más escalable posible. Aquí dice una cuestión y es código comentado, muchachos, y es que yo tengo una filosofía y es que si usted tiene que explicar lo que hace un código, ese código está mal escrito y necesita ser refactorizado. De hecho, eso es una técnica de refactorización. Si yo necesito comentar mi código para explicar qué hace, debo replantearme en reescribir ese código. ¿Por qué? Porque un código debe ser autoexplicativo y las variables deben estar bien nombradas como para que ellas digan qué contienen y las funciones deben estar nombradas como para que ellas digan qué hacen, ¿cierto? Entonces, pensar en eso, que si yo necesito documentar mi código para explicar cómo funciona, definitivamente debo plantearme en refactorizar ese código. Otro área bastante importante es la parte de testing y calidad, ¿cierto? Y una aplicación sin test, definitivamente, muchachos, es como volar sin paracaídas, justo como dice ahí, ¿cierto? Los tests no son solamente para detectar errores, muchachos, también son una herramienta para mejorar lo que es la calidad del código. Escribir primero los test unitarios muchas veces nos asegura que las funciones y los métodos que nosotros estamos definiendo trabajan como esperamos que lo hagan, ¿cierto? E incluso hay una metodología enfocada a eso que es TDD, ¿cierto? Test Driven Design o diseño guiado por los test o por los test, por las pruebas. Luego, pues nosotros podemos complementar lo que serían test con lo que serían pruebas de integración para garantizar que los diferentes módulos funcionan correctamente. Y aquí podemos hacer una analogía a cómo funcionan las pruebas unitarias y estos test de integración con una máquina de café, ¿cierto? Una cafetera. Los test unitarios son como probar cada uno de los componentes por separados. Podemos probar el botón, que el motor gire, que la molienda de café funcione, que las cuchillas estén afiladas, ¿cierto? Yo puedo probar cada una de estas cosas por separado, ¿cierto? Escuchando el clic del botón, viendo si la luz se enciende, viendo si el motor gira, ¿cierto? O este tipo de cuestiones. Mientras que en los test de integración sería ver que yo por un lado ponga el café y por el otro salga el café hecho, ¿cierto? Que ya todos los componentes funcionen en una cadena secuencial estructurada coherente y que todo funcione de una forma correcta, ¿cierto? Que al final pues podamos tener esa taza de café.
Muchachos, por otro lado, tenemos la parte de continuación, ¿cómo es? Continuous integration, integración continua y continuous deployment, que es de despliegue continuo. Y lo que sería automatización. Hay una clave, muchachos, en lo que es la productividad y la calidad del desarrollo moderno y es la automatización, ¿cierto? Con la parte de CI y CD, nosotros nos podemos asegurar que cada cambio que sufra nuestro código se pruebe y se despliegue automáticamente, ¿cierto? Si tenemos test automatizados y si tenemos despliegues automatizados y tenemos una integración automatizada, cada cambio que sufra mi aplicación, eh, va a pasar por esta línea de producción de una forma continua, de una forma automatizada, y yo lo único que tengo que hacer, pues, es subir esos cambios a la línea de despliegue, ¿cierto? Y así nos evitamos los errores humanos y todos los impases que puedan surgir en la mitad, que al fin de cuentas terminan atrasando o incrementando los tiempos en lo que es las entregas de las nuevas funcionalidades. Imagínense que pues cada vez que ustedes van a hacer un cambio, eh, el código vuelva y se construye, tengan que hacer las builds, luego tengan que hacer, por ejemplo, en aplicaciones front, como lo mencionaba Jacobón, tienen que hacer esa minificación de los archivos, luego tienen que hacer la prueba, luego tienen que hacer una prueba de rendimiento, luego tienen que hacer una prueba de carga, ¿cierto? Y todo ese tipo de cuestiones, todo eso se puede automatizar por medio de estas cadenas de integración continua y despliegue continuo, ¿cierto? Y se puede hacer sin ninguna intervención manual. Una buena configuración de SICD, muchachos, ahorra muchísimo tiempo y nos evita muchísimos errores. Y definitivamente un aspecto que tenemos que tener en cuenta, tan como desarrolladores y no solo como desarrolladores, sino como personas, es que siempre hay una mejora continua. Muchachos, siempre podemos aprender algo nuevo. Y definitivamente aprender es como remar en un río a contracorriente. Si ustedes paran, se van a atrasar, van a retroceder y van a ir para atrás. Y más en este aspecto de la tecnología, donde día a día, donde momento a momento, donde segundo a segundo salen herramientas nuevas, salen conceptos nuevos y salen cosas nuevas para implementar, muchachos. Entonces, la invitación con este último punto de mejora continua es que no paren de aprender, que siempre busquen cosas nuevas y que siempre estén abiertos a las posibilidades de lo que les pueden otorgar nuevas herramientas. Y esto, definitivamente, ustedes están en un punto crítico porque ahorita tenemos integraciones de inteligencia artificial con todos este tipo de herramientas, muchachos. Busquen esas integraciones, no le tengan miedo a la inteligencia artificial, úsenla que es una herramienta más, ¿cierto? Muchachos, esta es toda la presentación que teníamos preparada para el día de hoy. Nos quedan unos minutos, no sé si alguien quiere realizar alguna pregunta, alguien tenga algún comentario para hacer. Los escuchamos, muchachos. Tanto Jacobo como yo estamos abiertos y a su disposición, pues, para que nos cuenten. Muchachos. O si no tienen alguna pregunta, entonces ver qué les pareció la sesión, muchachos, y se llevan algo de todo lo que hablamos, algo que les haya llamado la atención, que les haya gustado, que les gustaría de pronto profundizar más. Recuerden que ustedes van a tener unos espacios con nosotros para hacer resolución de dudas. Si también tienen alguna cuestión, pues lo pueden comentar por esos espacios. ¿Qué pasó con el profe que iba a estar aquí disponible para nosotros? ¿Está por ahí? De igual forma, acá estoy yo. La monitora es Estefanía, sí. Correcto. ¿Qué ¿Cómo tal? estás, Buenos Estefanía? días o buenas tardes. Sí, también estoy en la charla. Yo soy Wilmer Hill, profesor de Análisis 2. También los estuve acompañando. Y quería agradecerles, pues, por la información. Realmente, yo que he venido también trabajando desarrollo, pues, tanto front como back desde hace un buen tiempo, noto que lo que han comentado son tips realmente muy importantes, pues los vamos a tener en cuenta en el curso de Análisis 2, justamente para el análisis y el diseño del sistema. Y ahí que vamos a trabajar todos los patrones, pues ya ustedes les dieron bastantes pistas de cuáles son los que podrían comenzar a aplicar en el caso del diseño de este proyecto. Entonces les agradezco y realmente sí siento que la información es muy valiosa y creo que los estudiantes sí los van a estar contactando eh, de una forma un poco más constante ya cuando comencemos a hacer ese diseño con patrones. Eh,
Sin embargo, sí me gustaría escucharlos a ellos, a ver qué apreciaciones también tienen. ¿Por qué tan tímidos, muchachos? ¿Qué pasa? No, Sí, eso, hola, hola, ¿cómo estás? buenas Hola, noches. Alejandro. Entré un poquito tarde, No, ¿cierto? Ah, no, hágale usted, Alejandro. ok. Sino que es que no entendí muy bien cuando hablaban en el prompt de separar la lógica de la presentación, porque, pues, como yo había entendido que quizás sea muy buena la pregunta, uno cuando maneja TSX también maneja lo que es el lenguaje de TypeScript con el de HTML, y no identificó bien, pues, la explicación que hice acerca de separar esta lógica. Claro, mira, por ejemplo, tomemos el ejemplo base de hacer un fetch, de hacer una petición a una API. Lo ideal sería que tú no tuvieras esa lógica dentro del componente, dentro de la parte en la que colocas el TypeScript de tus archivos TSX, sino que esa lógica la tengas aparte, porque esa lógica no necesariamente es de React. Esa lógica tú la puedes tener en un archivo de TypeScript aparte, o sea, ni siquiera de TSX. Lo puedes tener en un archivo de TypeScript aparte. Lo puedes utilizar si quieres en un proyecto de TypeScript que no sea de React, que sea de cualquier otra tecnología y no hay ningún problema. Y la idea es que ya cuando tú tengas esa lógica aparte de ese fetch, entonces ya tú llames la función y solamente la invoques en tu componente. Que la lógica, o sea, que la lógica de hacer la petición esté aparte, pero que tú la llames en tu componente, obviamente. Es un ejemplo, pero lo puedes aplicar en muchos ámbitos. Ah, ok, perfecto, muchas gracias. A ti, Entonces, Alejandro. ahora sí. A ver, Alexander. tengo varias cosas. La primera, hombre, entre tarde va a quedar grabación de esto. ¿Y cómo pues nos la van a proporcionar? La segunda, ustedes dicen que varias secciones. Pues yo los aprovecharía y les voy a escribir un poco. Entonces, no sé si hay correo y algo, y si hay las secciones, cuándo, y me dicen pues que lo voy a utilizar. Y lo tercero es, acabaste de hablar de, digamos, em, individualizar, digamos, el TypeScript. Pero estás hablando de AWS. ¿Cómo hago con el Axios? Porque el fetcher como tal, yo lo puedo colocar, puedo hacer un componente de esto y exportarlo y lo importo en la otra parte y ahí me funciona. Pero ¿cómo hago con Axios? Es igual, Axios no está necesariamente atado a React. Axios tú lo Exacto. puedes usar en el backend, lo puedes utilizar de hecho en una aplicación de Nest o de Node.js sin más. Eh, entonces tú, el hecho es que instales la dependencia en tu proyecto y haces la lógica para realizar la petición en un archivo aparte, ya sea de JavaScript o de TypeScript. Y esa lógica, digamos, esa función que tú definas aparte, la invocas en tu componente. Pero no, pues en cuanto, yo creo que ahí te confundiste con el tema de AWS porque eso estaba en otra cosa que comentó Larry, pero para el back. Sí, pero estás hablando del fetcher, ¿cierto? El fetcher, entonces ese fetcher, o sea, yo ahí no sé si estamos hablando de la misma, de la misma cosa cuando vos decís que tenés que separar, ¿cierto? Y vos decís que debo crear digamos, un componente en un fetcher aparte para después utilizarlo en cada uno de los componentes, ¿cierto? Eso me estás diciendo y es lógico y ¿ves qué hago con Axios si se maneja de forma diferente? O sea, también tengo que venir, exportar el Axios, crear una función y exportar todo ese componente y utilizarlo con props digamos, en el componente donde está importado. No Sí, sé si me hago explicar, no sé si me entendés. sí, pero no necesariamente tiene que ser un componente. Como les decía ahorita, puede ser un archivo de JavaScript o de TypeScript completamente plano, que no requiera nada de React, por ejemplo. Entonces, ¿cómo sería ese archivo entendiendo que React es por componentes? ¿Cierto? No, Entonces, así ¿cómo lo como hago yo? No es un mismo archivo de TS, o sea, no es un mismo archivo de React.
Si establezco un... No, no. Sino que, mira, por ejemplo, cuando tú invocas Axios, Ajá, Axios por detrás que tiene puro JavaScript. ajá, Entonces es lo mismo, es como tú simplemente realizar la importación de un archivo de JavaScript o en este caso de TypeScript. Es ajá, exactamente lo mismo. Tú realizas la importación y ya eso te habilita unas funciones para que tú invoques dentro del componente. listo. Gracias, Nick. Dale, Y las otras preguntas, ¿me las recuerdas, porfa? que dónde va a quedar la grabación, si hay un correo para ubicarlo, entonces uno, o sea, porque uno Eh, cuando, porque, sí, aquí quedó en el correo. Sí, Y las si hay, grabaciones acaban de comentar por ahí en el correo que las están subiendo a un canal de YouTube. sí, y si quieres bueno, asesoría con Larry, con Jacobo, también envía al chat el formulario en el que puedes agendar asesoría. Te contamos cuáles son los horarios en los que ellos está disponible. Puedes ingresar la información y te va a llegar un correo de recuerde que yo confirmación llegué con... tarde, ¿cierto? Llegué tarde, pero entonces, ya, voy a No, los leer, acabo de mandar. Sí, eso, entonces mientras le escribí, antes de pronto, gracias. me confirma si ves el formulario y el canal de YouTube. Cualquier cosa te los vuelvo a pasar. Sí, sí, espéreme, yo le doy clic a esto. Sí, sí, ahí están, aquí están, gracias. Listo. Bien, muchachos, ¿alguien más? ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna otra cuestión? Venga, esto solo es agendado así, por formulario, y por un Sí, formulario señor. solamente. Ah, bueno, listo. Bien, muchachos, si no es más, les agradezco muchísimo su asistencia, su atención. Nos estaríamos viendo ya en los espacios de asesoría. Muchísimas gracias, que les aproveche el almuerzo a los que no han almorzado y que tengan un resto de feliz tarde a los que sí. Hasta luego, muchachos, que estén muy bien. Entonces, Hasta gracias. luego. Gracias a ustedes por permitirnos este espacio. La verdad lo apreciamos mucho. Em, a los chicos de Análisis 2 que todavía están acá, por favor, permanezcan en el espacio porque en breves minutos se va a dar una charla relacionada a diagramas de clases y secuencias. Entonces, los que estaban únicamente por esta charla, muchas gracias. Al chat les dejamos el link para que registren la asistencia y los que necesito que se queden son los chicos de Análisis 2. Y la rima, y Jacobo, gracias. Listo. En 2 minutos estaríamos iniciando con la charla de diagrama de clases y secuencias.